hace unos años mi mamá murió y para mi gusto murió antes de tiempo. Me hubiera gustado que siguiera con nosotros, viendo a sus nietos crecer, y era una buena mujer. Yo le escribí una carta que quiero leértela. ¿Sí? ¿Me aguantas que te lea una carta de mi mamá? Esa es mi mamá, no la de cuello largo, es la de abajo. Esa es mi mamá para que la conozcas. Y una bellísima mujer. Y le escribí esta carta, o este pensamiento de ella, y yo creo que la vas a poder conocer más a través de esta carta de un hijo a su mamá. Y dice así: hablar de Leti, entenderás que para mí como hijo representa varias facetas. La primera, una madre cariñosa de mano dura, que no se cansó de sembrar propósito en mi vida. La segunda, una maestra incansable, que desde la historia hasta la pintura imprimió en mi ser el hambre de la búsqueda. La tercera, una luchadora reformista por causas propias y ajenas, que me enseñó a cuestionar y a reaccionar. La cuarta, una constante dadora que amó fielmente a Dios, a mi padre, a sus hijos, a su amigo, a sus amigos, a su patria y por algún profundo don a extraños. Te hablaré de la madre cariñosa de mano dura. Si son posibles estos dos contrastes, el que verdaderamente ama a su hijo lo corrige. Y te escribe uno que fue corregido mucho con mano dura por mi madre, pero que solo tiene recuerdos amorosos y gratitud hacia ella, porque ella volcó su carácter firme, siempre rodeado de amor, a enseñarme propósito en mi vida. Sí, mi madre era una mujer visionaria, y puedo recordar cómo en mi infancia, junto con mi padre, creó un ambiente en la casa que invitaba a la búsqueda de propósito y de sensibilizar el alma, colocando fundamentos sólidos sobre los cuales existió amor y corrección, abrazo y exhortación, ánimo y enseñanza, oportunidad y aventura. Sí, mi casa en la infancia era una aventura. Un día podríamos estar en un meeting político en el que mi madre estaba siendo lanzada para diputada. Otro día podríamos estar en los basureros compartiendo con la gente que ahí vivía. Al día siguiente estábamos a puerta cerrada en casa por enfermedad grave. Otro día en el jardín celebrando una fiesta como cuento de fantasía. Otro día podrías estar estudiando para un examen extraordinario, enclaustrado y con un gendarme sentado a tu lado tratando de razonar juntos lo irrazonable. O podrías estar saliendo de viaje solo y asustado a un lugar lejano por una extraña razón que solo mis padres conocían, pero que ahora entiendo: carácter y aventura. ¿Qué aventura fueron mi infancia y juventud al lado de mi madre? Nunca me faltó corrección y siempre me sobró amor de parte de ella. Era una maestra incansable. No cualquier persona tiene el don de enseñar, pero para ella se necesita paciencia, conocimiento del tema y esperanza en el pupilo. Para mi madre todo era enseñanza. Para muestra la frase al final de su vida: mi enfermedad, mi gran maestra. Mi mamá batalló 6 años con cáncer y peleó la buena batalla de la fe. Y ella decía esto: mi enfermedad, mi gran maestra. Leti buscaba aprender de todo y, créeme, enseñar de todo. No desperdiciaba ni una oportunidad. Cada viaje no solo era de diversión y esparcimiento, era de enseñanza y descubrimiento. Ella no elegía el destino del viaje por la comodidad del mismo o por el tiempo que dormiría, no. Lo escogía por lo que aprendería, conocería y descubriría en el mismo, a pesar de las peripecias y riesgos que tuviera que pasar. Recuerdo cómo después de un viaje al final de su vida y ya enferma, tenía que regresar a descansar meses por el agotamiento del mismo, pero con la esperanza de compartir el botín obtenido, un mejor entendimiento de cultura, gentes, religiones y presidentes. Recuerdo que en mi infancia el amanecer de cada día de la semana tenía un sabor diferente. Al despertar temprano, como buenos niños, nos encontrábamos en la sala y la cocina con los restos de una reunión. Había días que los restos representaban una junta en la que mis padres estaban formando un nuevo partido político porque sentían una urgencia de reforma. O correspondían esos restos a la reunión de oración de la semana en la que un grupo de amigos buscaban entender mejor las verdades del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O el grupo de amigos que acababan de formar en la nueva escuela donde algún hijo comenzaba a estudiar porque ya se había transformado en una célula de estudio o un grupo de trabajo para generar propuestas, o quizá eran los restos de una noche en el que se había formado un nuevo patronato para ayudar seguro a una buena causa no atendía. Constante y fiel dadora, mi madre
puso a prueba y vivió siempre el principio de Dios de la retribución. Da y se te dará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. El que quiere amigos debe demostrarse amigo. Haz a otros lo que quieras que hagan contigo. Perdona para ser perdonado. A mi mamá nunca le faltó nada, ni amor, ni compañía, ni amigos, ni sustento, ni retos, ni sueños, ni motivos para vivir, ni motivos para morir. Ahora sé que todo esto le fue dado porque ella dio. Muchos luchan por tener todo lo que mi madre tuvo y no lo obtienen. Ella luchó por dar a otros, propios y extraños, y recibió todo lo anterior con plenitud y abundancia. El principio que me enseñó en la vida es que si tenemos la capacidad de responder con lo que Dios nos dio, nos será añadido. Pero si perdemos la capacidad de responder y dar, aún lo que tenemos lo perderemos. A mi maestra y amiga, todo mi respeto. A mi mamá, todo mi agradecimiento. A Leti, todo mi cariño. ¿Cómo te extraño, buena mujer? ¿Y cómo extraño a mi mamá? Tiene años que murió, pero como la pérdida de un ser querido es algo que lleva tiempo superar, ¿no? Y hay cuestiones en cuanto al extrañar que no pasan, ¿no? Y de eso te quiero hablar hoy, de sostener en la pérdida. Y es algo que tú y yo estamos llamados a hacer, a sostener a otros en la pérdida. Mira, hay algo que seguro va a suceder en tu vida y eso es pérdida. Y a lo mejor tú dices, no, yo vengo aquí para un mensaje de esperanza. Pero vamos a encontrar cómo en la pérdida y en el sufrimiento, en medio, estando en Cristo, ahí hay esperanza. Quiero que vayamos a Isaías 61, versículo 1 y 2. Y fíjate lo que dice. Lo tienes ahí en tu hojita, o abre tu Biblia, o lo tienes aquí en la pantalla. Y son las palabras que Jesucristo, cuando estaba ahí en la sinagoga y abrió las escrituras ahí en Isaías, él citó acerca de él mismo, pero también es una palabra para nosotros, un llamado para nosotros. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y en el versículo dice, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios, y a consolar a todos los enlutados. Este es un llamado de ayudar en esos tiempos de dificultad. Y me llama la atención cómo termina este segundo versículo, ¿no? A consolar a todos los enlutados. Alguien que está en luto es alguien que ha tenido una pérdida en su vida. Y pérdidas, hay muchos tipos de pérdidas. Puedes perder a un familiar. Yo perdí a mi mamá hace unos años, ¿no? Puedes perder alguna habilidad física. Puedes perder en muchas áreas de la vida. Y cada vez que hay una pérdida, existe un luto. Y tú y yo estamos llamados a consolar a los enlutados en el nombre de Cristo Jesús. Pero déjame comenzar primero con esto, porque hablar de pérdida o de luto es un tema difícil, pero tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? En ocasiones alguien te puede decir y te puede hablar de un evangelio que dice, para de sufrir, ya no va a haber sufrimiento, en Cristo se acabó el sufrimiento. Pero ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo nos habla de que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Cristo porque Él ha vencido en medio de las aflicciones. Hay un sentido bíblico del sufrimiento que tú y yo tenemos que entender. Hay un libro, el 25º libro del Antiguo Testamento, es un libro que se llama Lamentaciones. Yo en ocasiones paso por Lamentaciones y yo digo, ay Señor, no lo deberíamos de quitar de la Biblia, como un libro que se llame Lamentaciones, ¿no? Mejor un libro que hable victoria, triunfo, esperanza, todo va a estar bien, pero Lamentaciones. Y cuando tú lees el libro de Lamentaciones, es un llorar, es un lamento, pero está ahí con un propósito. Dios no se equivoca. Y ese libro de Lamentaciones nos habla hacia esos tiempos que vamos a tener de dificultad. El libro de Lamentaciones habla de un tiempo de dificultad en el pueblo de Israel. Y tú hablas, y tú lo lees, y si quieres haz la prueba, y te llevas unos Kleenex, ¿no? Porque te deprime el libro. Porque el sufrir es parte de la vida.
Y hay un propósito en Cristo en el sufrimiento. Tanto los justos como los injustos sufren en la vida. Entonces relájate, porque muchas veces nosotros tenemos esta matemática, ¿no? Es que mi vecino está sufriendo, algo hizo mal, ¿no? Seguramente, está en pecado, ¿sí? Es que no va a la iglesia, ¿no? Pero de repente uno empieza a sufrir y entonces te preguntas y dices, ¿qué he hecho mal para sufrir? Porque nuestra matemática es sufrir, luego entonces algo hice mal. Y no necesariamente, muchas veces sí nos metemos en sufrimiento por malas decisiones, pero en ocasiones vienen estas situaciones. Yo no sé por qué le vino el cáncer a mi madre. Y fue un tiempo difícil, pero fue un tiempo de aprendizaje. Y ella misma lo decía, mi enfermedad, mi gran maestra. Escribió este libro que se llama Abrazando la adversidad. Fíjate, ¿cómo vamos a abrazar la adversidad, no? A la adversidad le corres mejor. Ella aprendió que hay que abrazarla, hay que aprender. Los justos y los injustos sufren en la vida. La diferencia está en que los justos, y tú y yo somos justos en Cristo, no por nuestros méritos, pero por los méritos de Cristo, al creer en Él, somos contados como justificados por su justicia, por sus méritos. Y mira lo que dice Romanos 8:28, lo tienes aquí en la pantalla, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, entonces ese es el primer punto, ¿no? Entonces, justos e injustos sufren. Los justos son los que aman a Dios. Tú y yo amamos a Dios y hay sufrimiento, pero mira la promesa que tenemos de parte de Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos van a ayudar para bien. Piensa, si todas las cosas fueran buenas, pues claro que nos van a ayudar para bien. Pero aún las cosas difíciles, aún los tiempos de sufrimiento, en las manos de Dios, actúan para bien. Mi mamá en esos 6 años de enfermedad se acercó a Cristo de una manera increíble. Y cuando murió, murió en paz. O sea, cuando murió, aunque estábamos tristes y llorábamos, estábamos de fiesta. Estamos seguros a dónde está mi mamá. O sea, mira, y la gente comentaba, ¿no? Y dices, ¿por qué están tan alegres, no? Pues se le acaba de morir su mamá. Mira, hasta mariachi le llevamos al funeral, porque ella lo pidió así. Y no mariachis para cantar así melancólicas, porque a veces los mariachis, para cantar canciones alegres de fiesta. Porque todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el sufrimiento tiene un propósito en nuestras vidas. Nadie corre a él, nadie salta de gozo cuando llegan esos tiempos difíciles. Pero tienes que pensar que Dios tiene un plan. Dios no manda el sufrimiento, pero Dios tiene un plan en medio del sufrimiento. Y aun cuando tú analizas la vida de nuestro Señor Jesucristo, es una vida de sufrimiento. Y en el sufrimiento, Él obtuvo una gran victoria. Y Él sufrió la cruz. Así decimos, sufrió la cruz. Él no disfrutó la cruz, Él sufrió la cruz. Pero en el sufrimiento, en la cruz, Él obtuvo victoria. Entonces, tienes que estar en paz cuando estamos en sufrimiento o cuando ves a otros sufrir. O sea, no es algo nuevamente que saltes de gozo, pero tienes que verle el motivo, tienes que voltear a Dios y decir, Dios, ¿cuál es tu plan en medio de todo esto para mi vida? O para la vida de mi vecino, para la vida de la familia. Ahora, ¿cómo enfrentamos el sufrimiento? Porque el sufrimiento hay que enfrentarlo. Y quiero platicártelo porque en ocasiones tenemos una idea mala de cómo enfrentar el sufrimiento o de cómo alguien está enfrentando el sufrimiento y hacemos una matemática errónea. ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento? El sufrimiento va a venir a justos y a injustos, ¿sí? A los que diezman y a los que no diezman, a los que leen su Biblia y a los que no leen su Biblia. O sea, viene ese sufrimiento. ¿Cómo lo enfrentamos? Primero, las aflicciones se enfrentan llorando. Y esto es importante porque en ocasiones pensamos que el llorar es falta de fe, que el llorar es debilidad, y especialmente los hombres, ¿no? Mi mamá, santa mujer,
pero ella de chiquito, cuando me veía llorar sin razón, me daba unas cachetadas y me decía, para que tengas razón de llorar. Ay, fuerte, ¿no? Entonces, y pues entonces ya tenía razón de llorar, ¿no? Y entonces me decía, ahora sí, llora a gusto. Pero el llorar es algo normal, natural de nuestra hechura de parte de Dios. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es lo que está diciendo la Biblia. Jesucristo dice esto. O sea, dice, qué bueno los que lloran, porque ellos van a ser consolados. No está diciendo los que lloran tienen falta de fe, porque en ocasiones podemos ver eso, ¿no? Y vas con tu comadrita y le dices, ay, manita, no llores, porque eso demuestra tu falta de fe. Pero si está en luto, si hay una pérdida, déjala llorar. La Biblia dice, llora con los que lloran y ríe con los que ríen. Y muchas veces lo que decimos es, diles a los que lloren que dejen de llorar, ¿no? Y a los que ríen que no rían tanto. No. Que los que lloren estén llorando, es acompañar. Yo me acuerdo en el funeral de mi mamá, pues estábamos ahí y eres anfitrión en el funeral y estás recibiendo gente y habiendo cosas y yo no sé por qué a mí me tocó algunos de los trámites difíciles, ¿no? Como antes de la incineración te piden que vayas y le quites anillos y cosas y eso fue un momento muy difícil, ¿no? Yo estaba bien fuerte, pero de repente empezaron a llegar mis amigos y mis familiares y yo cada vez que veía a un amigo llegar, a mí se me soltaban las lágrimas, ¿no? Y gracias a Dios ninguno me dijo, hombre de poca fe, deja de llorar, ¿no? Me abrazaban nada más, ¿no? Y decía, todo está bien. Llorar es parte, las lágrimas alivian, son válvulas sentimentales para aliviar la presión de la aflicción. Y hasta los hombres se benefician de llorar, con una razón, y si no, cachetada, para que tenga razón. Pero cuando hay una pérdida hay una razón, y está bien llorar, está bien. Y cuando alguien está en luto, cuando alguien está viviendo una pérdida y derrama lágrimas, lo que nos dice la Biblia es, llora con los que lloran. Te paras ahí y lloras con ellos. Y le dices, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. El llorar no tiene que ver con no tener fe, o con tener fe o no tener fe. Por favor, quítate esto de tu pensamiento. El llorar no tiene que ver con esto. El llorar tiene que ver con esa expresión de nuestra alma en tiempos de dolor, en tiempos de dificultad. Está bien llorar, en especial en ese tiempo de luto. O sea, yo ahorita que estaba preparando esto y ahorita que se los leo, a mí se me criaba la voz, ¿no? Yo derramo lágrimas todavía por mi mamá y está bien, ¿no? Son periodos que uno va sanando eso poco a poco. Las aflicciones también se expresan hablando. Entonces, el hablar es algo bueno para expresar las aflicciones, ¿no? Y a lo mejor tú dices, oye, las mujeres siempre están en aflicción, ¿no? Bueno, ellas naturalmente les gusta hablar y sanan muchas cosas hablando. Pero cuando alguien está en aflicción, el hablar les sirve. Pero para hablar necesitamos tener compañía, ¿no? Porque es horrible que de repente te estés hablando contigo mismo, ¿no? Ahí con el espejo, con la silla. O sea, pero por eso es importante acompañar en la pérdida. Cuando alguien tiene un funeral, ¿no? Te hablan, se murió su mamá, se murió algún pariente, ¿no? Y a lo mejor tú dices, pero ¿de qué bien voy a hacer yo? O sea, ¿qué le voy a decir? No, tú no tienes que decir nada. Pero la otra persona tiene que sanar su aflicción al hablar y llorar con otros. Y cuando tú estás ahí, deja que la otra persona hable. Tú habla poco, pero deja que la otra persona hable. ¿Qué puede ser una pérdida? La muerte de su querida, la idea de muerte de uno mismo, enfermedades crónicas, pérdida de habilidades o de trabajo, pérdida de la juventud o cualquier cambio en etapa de la vida, ¿no? Y cuando hay una pérdida, una crisis, hay unas fases que es importante conocerlos. Y estas son 4 fases, si las quieres poner ahí en la pantalla. Primero es la fase de impacto, o sea, cuando hay una crisis, cuando hay una pérdida, la muerte de un ser querido, una enfermedad grave. O sea, primero hay una fase de impacto donde todavía no te está cayendo el 20, ¿no? O sea, sí saben por qué decimos caer el 20, los más jóvenes yo creo que no tienen ni idea, ¿no? Porque antes los teléfonos les tenías que poner unos 20 de esos de cobre grandote y cuando no caía le pegabas y entonces caía y ya te daba línea, ¿no? Por eso decimos que te caiga el 20.
Estoy explicando a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones dicen, ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo. Digo, eso es lo que me cuentan, ¿no? No, a mí sí me tocaron. Pero bueno, primero es la fase de impacto, donde estás en shock. Todavía como que no puedes articular bien, es esa fase de impacto. Y puede haber en esa fase de impacto el shock, la negación. La segunda fase es una fase de retiro y de confusión. Y en esa fase de retiro y confusión puede haber enojo, puede haber depresión, cansancio. Después viene una fase de ajuste y después viene una fase de reconstrucción y de reconciliación. O sea, son fases que se han estudiado que existen en el luto, en la pérdida, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un divorcio, hay una pérdida, es una pérdida cruel. Y hay estas fases de impacto, la pérdida de estas fases de ajuste o de crisis, en la crisis. Y es importante conocerlas porque cuando tú estás acompañando a alguien ahí en la pérdida, puede ser que de repente esté de cara, ¿no? Y tú dices, ay, mira, yo vengo aquí a estar con él, ¿no? O con ella. Y ve nomás qué geniecito tiene. Están en la fase de retiro y de confusión. Entiéndelos. Y dices, está bien, que saque su enojo, ¿no? O de repente dices, es que es horrible estar con alguien deprimido. Pues está en la fase de ajuste. Está apenas agarrando ahí el momento y tenemos que comprenderlos. Muchas veces no estamos comprendiendo a la persona y al no comprenderla en qué etapa está, no la ayudamos. Ahora, muchas veces decimos, pues ya apúrate, manito, ¿no? O sea, ya sal de tu luto. Y no. El luto es el luto. Es algo que se tiene que pasar, es algo bueno. A lo mejor tú has dicho, yo cuando me muera, que ni me hagan funeral ni que me entierren, nada más que me tiren al basurero y ya, que nadie me vele, ¿no? Mira, el funeral no es para los muertos, es para los vivos, para que los vivos tengan un tiempo para expresar su dolor, para llorar y que otros vengan a llorar con ellos. A lo mejor tú dices, es que yo pensé que era para el muertito, no, el muertito ya acabó su trámite. Pero los que estamos aquí necesitamos expresar nuestro dolor. Te quiero leer una carta y es de una mamá que perdió a su hijo, un hijo joven. Y fíjate cómo se expresa en cuanto a cómo lo acompañaron. Queridos amigos y familia, les agradezco su amor y su apoyo durante la enfermedad de mi hijo Ben y su muerte subsecuente. Significa tanto saber que nos levantaron a mí y a mi familia en oración una y otra vez. Es difícil imaginar que han pasado 7 meses desde que Ben cambió de domicilio de su hogar temporal a su hogar eterno. A veces parece que fuese apenas ayer que estaba corriendo hacia la puerta para hacer sus actividades y por lo tanto es difícil creer que en verdad se ha ido y que ya no está incluido en los nuevos recuerdos. Sé que ha de ser doloroso para ti verme sufrir. Me doy cuenta de que te han de faltar palabras o te sientes inadecuado para tocarme en mi dolor. Seguro hay veces que te sientes raro junto a mí mientras yo derramo lágrimas o cuando parezco no responder a tu intento de hacerme sentir mejor. Te agradezco tu paciencia cuando en mi estado de dolor te respondo ásperamente. Te pido una disculpa si en alguna manera te he ofendido mientras trabajo en mi pena. Estoy cansada y me distraigo fácilmente. No tengo mucha energía social por ahora. De hecho, a veces cuando estoy en una reunión social me siento como un animal enjaulado tratando de encontrar una salida para escapar. Estoy triste, pero no estoy buscando que nadie me haga feliz. Estoy rota, pero no estoy buscando que nadie me componga. No estoy buscando respuestas, no estoy buscando simpatía. Necesito que la gente esté bien con mi tristeza, que se dé cuenta que mis lágrimas están trayendo sanidad. Necesito que la gente se interese más en entrar en mi dolor que en tratar de sacarme de él. ¿Te das cuenta? 7 meses había muerto su hijo. Con todo, y que aprecio mucho la motivación amorosa detrás de palabras y frases como un día comprenderás las razones o un día te vas a sentir mejor, solo sirven para proyectarme un futuro que no tiene sentido para mí ahora. Palabras como Ben está en un mejor lugar o Ben ya no está sufriendo, no me dan el consuelo que estoy buscando, sino que solo me recuerdan lo que ya sé. Aunque tienen elementos de verdad, las palabras que tienen como fin ayudarme a ver el lado bueno me hacen sentir que estoy viviendo el lado malo. Palabras que me tratan de animar a ver todas las cosas que tengo que agradecer normalmente empiezan con bueno, pero por lo menos
Solo sirven para tratar de minimizar mi dolor o implicar que no estoy agradecida por lo que sí tengo. Las palabras le quitan valor a mi dolor. Las respuestas a preguntas que no estoy buscando me frustran. Quédate tranquilo, que hay veces que hay un vago sentimiento de alivio, como si saliera a tomar aire. Es como si la mayor parte del tiempo estás bajo el océano y de vez en cuando sales a tomar un bocado de aire antes de volver a sumergirte de nuevo. Sí, a veces el dolor te quiere tragar y quitar todo el aliento dentro de ti. Creo que todos los que hemos pasado esta pena estamos haciendo lo que podemos para seguir con nuestras vidas, a pesar de que duele. Así como la gracia de Dios me sostuvo a mí y a mi familia durante la enfermedad de Ben, sé que Él continuará haciéndolo durante este proceso de duelo. No sé lo que es estar bien. No sé lo que estar bien significa para mí en estos momentos, pero sí sé que no siempre voy a sentirme como me siento ahora. Por favor, ora que pueda encontrar significado a mi dolor y que Dios continúe enseñándome lecciones importantes en mi pena. Siéntete con la libertad para hablar sobre Ben y no te asustes de nuestras lágrimas cuando lo hagas. Anhelamos escuchar mencionar su nombre. Queremos saber que su vida y su muerte están impactando todavía para el reino de Dios. Queremos saber que Él no está olvidado. La mayoría de las veces, si el momento y el lugar se dan, nosotros estamos dispuestos a compartir nuestros pensamientos con Él, con el que nos preste un oído. Gracias por preocuparte por mí y por mi familia. Gracias por escucharme sin palabras. Gracias por validar mi dolor al simplemente llorar conmigo. Gracias por comprenderme cuando me veo distante o distraída, desmotivada o desinteresada en tu vida. Gracias por darme el tiempo y el espacio necesario para trabajar en mi duelo. Gracias por no darte por vencido conmigo. Y finalmente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lisa, la mamá. Qué hermoso, ¿verdad? Pero, ¿verdad que de repente como que nadie nos ha enseñado a acompañar, a sostener en la pérdida? Y quizá la primera reacción que tengas es alejarte de alguien que está en pérdida. Mis papás me enseñaron, cuando hay un funeral, hay que ir. Si puedes haz todo lo posible por ir. Y mi papá, yo veía cómo ellos iban a todos los funerales de sus amigos, de sus conocidos, ¿no? Y mira, quizá yo voy a más funerales que todos ustedes. Y te quiero decir algo, en todos y cada uno de ellos no sé qué hacer ni qué decir, pero sé que tengo que estar ahí. Porque seguramente pasa eso, pero ¿qué voy a hacer? No sé qué decir, me siento raro. Claro, es un lugar difícil, pero es un lugar donde tú y yo necesitamos estar ahí. El reto de acompañar en la pérdida. Primero, vamos a mejor poder acompañar en la pérdida de alguien que perdió un ser querido si tú y yo tenemos una buena actitud ante la muerte. Tienes que estar en paz con la muerte. La muerte es un trámite que todos vamos a tomar. Si es que Cristo Jesús no llega antes. Si Cristo Jesús llega antes, nos va a evitar ese trámite. Pero si no, vamos a pasar ese trámite y tenemos que estar en paz con esto. Pablo decía esto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a lo mejor tú dices, pues la primera parte está muy suave, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, estoy de acuerdo. Pero decir, el morir es ganancia. Ganancia porque vamos a estar delante de Dios. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13, te lo van a poner ahí en la pantalla. Pablo está escribiendo a esta iglesia y toca el tema acerca de la pérdida, de la muerte. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por los cuales os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre
con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Necesitamos tener una buena actitud ante la muerte. Y entonces vamos a poder acompañar a los que están pasando la pena de haber perdido a un ser querido. La muerte es una parte normal de la vida. Es una transición de una etapa a otra. Velo así, es una graduación. Duele, trae crisis, porque en ocasiones hay pérdida de esa persona, de un sustento, de una seguridad, de una protección, de una guianza, de un consejo. Pero tenemos que estar bien con eso. Y entonces podemos acompañar en la pérdida. Y está el funeral. Lo que te decía es que el funeral es una parte importante. Es interesante porque la mayoría de las culturas tienen alguna forma de funeral. Y eso es algo bueno, nuevamente, no para el muerto. El que ha muerto ya se graduó, ¿sí? Pero para los que quedamos es un buen tiempo para beneficio de los vivos. Provee un ambiente apto para expresar dolor, ¿no? Normalmente vas a un funeral y entras ahí y la gente está llorando, ¿no? ¿Y tú qué dices? Ay, ¿por qué la gente está llorando? No dices, pues es normal que estén llorando. Es un ambiente apto para estar llorando. Y hay un chorro de Kleenex, ¿no? Hay 2 lugares donde hay muchos Kleenex, en la congregación y en el funeral, ¿no? Y está bien llorar. Y también provee un ambiente apto para expresar dolor. Y da la oportunidad a la comunidad de expresar su aprecio al difunto y condolencias a la familia. Hay veces que yo he visto familias que dicen, no, es que nos vamos a apresurar y en media hora acabamos todo. Yo les digo, no hombre, lento, deja que la familia se entere, que vengan los familiares de lejos, que la comunidad, o sea, yo sé que como que queremos a veces negar y dejar eso atrás, pero si no podemos expresar nuestro dolor y dejar que otros vengan y nos abracen y lloren con nosotros, estamos entorpeciendo el proceso de luto. Y eso es algo bueno. Hay algo bueno cuando lloramos, hay algo bueno cuando hablamos, hay algo hermosísimo cuando nos acompañamos unos a otros. El visitar en la pérdida es una oportunidad. Llévate esto. El visitar en la pérdida es una oportunidad. Yo sé que te vas a sentir inadecuado. Seguramente te va a pasar estas palabras. ¿Pero qué digo? ¿Sabes qué dices? Nada. No tienes que decir nada. No tienes que echar el rollo ahí espiritifláutico, ¿no? Lo que tienes que hacer es, ¿sabes abrazar? ¿No? Un buen abrazo. Y estar ahí. Te voy a leer esta carta también de un padre que perdió a su hijo. Dice, yo estaba sentado sumido en el estupor de la aflicción. Alguien vino y me habló acerca de la manera en que obra Dios, de por qué sucedió la muerte y la esperanza de la vida futura. Habló sin pausa, me dijo cosas que yo sabía que eran verdad. No me consoló nada. Yo quería que se fuera y por fin se fue. Luego vino otra persona y se sentó a mi lado. No habló, no me preguntó nada acerca de las cosas que llevarían a una conversación. Solo se quedó sentado ahí a mi lado por 1 hora o más. Me escuchaba cuando le decía algo y me contestaba brevemente. Luego dijo una oración sencilla y se fue. Quedé conmovido, consolado. No quería que se fuera. ¿Verdad que está muy fácil acompañar? No te sientas inadecuado. Solamente es estar ahí, llorar con los que lloran, dejarlos hablar, hacer una oración, hacer ese acto de presencia. Y también cuando lleguen los otros y tampoco tú les tienes que decir mayor cosa, simplemente abrázalos, agradeces que están ahí. Cuando murió mi mamá, una tía, la hermana mayor de mi mamá, ella y toda su familia no fueron al funeral. Y fue algo tan triste y doloroso. La hermana. Y se amaban, o sea, no estaban peleadas, no, o sea, se amaban. Ya después pudimos deducir que ella no tenía las herramientas o sea, no sabía qué hacer, se sentía inadecuada. Nadie la había equipado, así como mi papá estaban bien equipados para ir a los funerales, iban a todos, nadie equipó a mi tía para ir al funeral, para estar allá acompañando. No la visitó durante la enfermedad y no fue en el momento del funeral. Como familia estábamos un poco dolidos.
Pero hace unos meses murió mi tía. Y dentro de mí me vino un pensamiento. Ella vivía en México, ¿no? Y el primer pensamiento es, pues no voy a ir, ¿no? Pues ella no fue con mi mamá, yo no voy a ir. Pero el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y yo hablé con todos mis hermanos. Y les echamos montón a mi familia. Y fuimos todos ahí. Estaban sorprendidos. Porque yo creo que ellos sabían que no habían estado con nosotros. Pero fuimos todos nosotros al funeral de mi tía. Ahí estaba mi tío y mis primos. Y participamos. Y ya nadie de nosotros vivimos en el DF. Todos viajaron desde fuera. Y estuvimos ahí. Y fue algo tan hermoso. Porque yo pude ver cómo mis hermanos sí tenemos las herramientas para estar ahí. ¿Sí? Que nada más es asistir. No venimos a componer nada. No venimos a solucionar. Venimos a acompañar, a sostener en la pérdida. Es algo tan importante. ¿Quieres volver a poner la frase? El visitar en la pérdida es una oportunidad. Cierra tus ojos un momento. Quizá estás pasando tiempos de pérdida. Es importante que levantes la mano para que alguien cerca de ti se pueda enterar. En una reunión de hogar, es frecuente que yo vaya a los funerales y a los que encuentro ahí son a los que están ahí en la reunión de hogar o en esa mesa de damas o en ese grupo de jóvenes y son los que se enteran y están ahí acompañando. Perdónanos a la iglesia si no nos enteramos o no supimos acompañar o no estuvimos ahí. Así como yo perdoné a mi tía, yo te digo, perdónanos, porque no supimos que estuviste ahí. Yo te pido perdón. Y también quizá estás al tanto de alguien que está pasando un momento difícil. O a lo mejor te has descubierto que no has sido bueno para acompañar ahí en la pérdida. Si hay un costo de tiempo, hay una incomodidad, pero es necesario estar ahí. Estar abrazando, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Quizá estás batallando en cuanto a poner en paz el pensamiento del sufrimiento y de la muerte con el Evangelio de Cristo. Pero tienes que tomar esa promesa. Todo funciona para bien, para aquellos que aman a Dios. Todo funciona para bien. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros. En los buenos tiempos y en los malos tiempos. Tú estás, tú nunca nos dejas, tú nunca nos desamparas. Tú eres el que has dicho, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor, yo pido ese consuelo de tu parte para todos aquellos aquí que están en luto, que ha pasado por pérdida. Señor, que tú vengas, que tu Santo Espíritu venga y pueda sanar. Señor, ayúdanos si hemos detenido aún el proceso de luto en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a llorar bien a aquellos que han partido. Señor, ayúdanos a hablarlo. Te damos gracias, Señor, porque aún en este mundo que es imperfecto, que está caído, que hay tribulación y problemas, hay victoria en la familia de Cristo, hay victoria en la iglesia de Cristo, hay victoria en el caminar con Cristo. Señor, hoy entendemos mejor esas palabras, que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, en todas y cada una de esas batallas. Gracias, Padre. Gracias, Dios.